Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este espacio dedicado a la cultura, la historia y la reivindicación de lo nuestro, es decir, la cultura hispana. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con un invitado de honor, Javier Marenas. Tiene un canal que yo sigo desde hace bastante tiempo sobre hispanismo, sobre tradición, sobre cristianismo y me resulta muy interesante y, por cierto, por supuesto, un placer tenerlo aquí. Eh, para hablarnos sin complejo y que podamos recuperar de nuevo el orgullo patrio en un sentido amplio de las Españas que tanto nos hace falta hoy en día, que estamos rodeados tanto de enemigos internos como de enemigos externos. Javier, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes y encantado de estar por aquí. Pues me gustaría comentarte, porque yo te he escuchado mucho, tú me imagino que no a mí tanto, pero tú eres una persona bastante conocida en YouTube, también sigo tu Twitter. Y sí, bueno, tú has salido también en varios programas, si no recuerdo mal, también con Carlos, el de Voz Disidente, saliste en una ocasión, también Mm. con Miguel Blasco, ¿no? Sí, Saliste en otras ocasiones. voy a Y distintos bueno, sitios. creo que eres una persona bastante cualificada para hablar de estos temas, porque además te has formado, si no recuerdo mal, tú comentabas que no llevas mucho tiempo en esto, ¿no? Llevas como unos 10 o 12 años, pero que te estás formando mucho en el tema, de manera acelerada, ¿no? Bueno, yo, a ver, yo en el mundillo, digamos, yo hasta los 18 años estaba jugando a Pokémon. Entonces, después de los 18 o 19, ya es como que me empecé a preocupar más de las cosas y he acabado pues hasta donde estoy hoy. Entonces, hay gente que con 14 años ya está militando en un partido político, lo cual pues no está mal, no está mal, pero no es mi caso y yo pues es relativamente reciente mi incorporación a estos mundillos. Bueno, desde luego has aprovechado el tiempo, porque para llevar ese tiempo, la verdad es que se te ve una persona muy centrada y muy cualificada para hablar de cualquiera de estos temas, sobre todo desde el aspecto moral, desde el aspecto ético, y tu visión sobre el hispanismo es más bien desde una parte espiritual, ¿no? Más que una parte material, ¿no? Aunque me imagino que también material. O sea, puede ser de ambas. Mm, Yo creo que cualquier español que tenga aprecio por su patria, me refiero, luego hay muchos traidores que pretenden destruirla, como el PSOE, por ejemplo. Entonces, cualquier español que tenga cierto aprecio por su patria, como cualquier persona que tenga aprecio por su patria, pues sabe reconocer los momentos grandes y excelsos de su historia y sus hazañas históricas. Lo reconocen todos los países. Y en España, que tenemos la mejor historia del mundo, me atrevo a decir, mm. pues por una serie de procesos históricos, de ciertos personajes, de infiltraciones y demás, pues hemos o han conseguido que los propios españoles reneguemos de nuestra historia y nos traguemos la leyenda negra creada por nuestros enemigos para destruirnos a nosotros. Entonces lo hemos Mm. interiorizado y estamos actualmente en ese proceso de quitarnos esa capa de leyenda negra para volver a apreciar a España. Y esto es muy importante y porque cuando uno de sí mismo tiene una mala opinión, es que soy un desastre, no valgo para nada, es que soy feísimo, es que no sé hablar, es que no sé no sé cuánto. Cuando tú te estás quejando de ti mismo continuamente y te desprecias a ti mismo, pues no vas a conseguir nada en la vida, ni te vas a echar novia, ni vas a conseguir trabajo, ni te vas a poner fuerte, ni vas a salir de los vicios, ni nada, no vas a conseguir nada en tu vida. Si eso lo llevamos a nivel nacional, pues exactamente igual. Es que España es un país que ha sido genocida, hemos invadido países, hemos matado, hemos robado el oro, hemos perdido todas las batallas, todos los conflictos, no valemos para nada. Así España evidentemente nunca va a ser grande. Mm. Cuando uno se reconoce a sí mismo, vale, yo tengo mis defectos, estoy mejorando, pero tengo estas cosas buenas. Entonces soy capaz de conseguir esto otro si me lo propongo. Tanto a nivel personal como a nivel nacional, se puede conseguir grandes cosas o volver a hacer grandes cosas o tener una buena situación personal y a nivel internacional si uno se tiene en una mínima estima, que tampoco vamos a pecar de Mm. soberbia, pero oye, que tampoco hemos sido tan malos, que algo bueno habremos hecho a lo largo de Bueno, los muchas milenios. cosas, ¿no? Muchas cosas. De hecho, si tú pones en la balanza las cosas positivas, las cosas negativas, de las cosas que ha hecho España, desde un punto de vista ético, moral y, bueno, incluso material, yo me atrevería a decir que pocos periodos de la historia han sido con un saldo negativo hacia España.
porque la verdad es que ha hecho de todo, ¿no? Desde expediciones, gestas, bueno, conocimiento, investigación sobre temas científicos, sobre temas de derechos humanos, sobre temas de, bueno, de todo, ¿no? O sea, se ha hecho de todo y se ha ocultado deliberadamente. Yo creo que es un poco la pena, ¿no? Porque hasta hace unos siglos, bueno, la leyenda negra, no sé si estás de acuerdo conmigo, había calado, pero había calado entre, digamos, nuestros enemigos o, digamos, países foráneos. Pero es que ahora ya no es que solo que haya calado al otro lado del Atlántico, sino es que en las últimas décadas ha calado incluso dentro del propio país que hoy en día es España, ¿no? Ujú. No sé cómo lo ves tú, el tema este. Sí, completamente. Completamente. Mm, Tengamos en cuenta que un estado o un reino, un país, lo que sea, no se convierte en primera potencia mundial sin saber hacer nada. Mm, Digo, para cruzar los mares hace falta una tecnología, para darle la vuelta al mundo hace falta una tecnología, mm. para ganar la mayoría de batallas y dominar Europa por siglos hace falta una tecnología. No te vale solo con la destreza de los soldados, que es fundamental y es lo principal, pero no solo vale con eso. O el fanatismo, como nos venden en muchas ocasiones desde Hollywood, ¿no? Que consideran que éramos unos fanáticos o unos incultos, pues ya me dirás cómo se puede llegar a lo que se llegó, ¿no? Bueno, eso me molesta especialmente, o sea, Mm. incultos. Incultos los españoles que la mitad de los soldados eran poetas, eran escritores, eran intelectuales. Y el Tenemos a arte, y el arte. Cervantes, sin ir más lejos. Cervantes participó en la batalla de Lepanto. Mm. Tenemos a Y qué sé yo, participó a además Calderón de la Barca, José con Góngora. un rol importante, ¿no? Si no recuerdo mal, Sí, bueno, en el caso. Cervantes se distinguió bastante en la batalla, Mm, quedó así la mano chula. mm, Y bueno, un personaje interesante, una vida de mierda, estuvo endeudado toda su vida, estuvo de mudanzas toda su vida, sin un maravedí, pero eso en Argelia creo que 10 años casi o algo así, una barbaridad. Y bueno, y nos dio el Quijote y nos dio las novelas ejemplares y bueno, un hombre que alguien me diga a mí que Cervantes era un fanático en el peor de los sentidos y que era un inculto. ¿Sabes? mm, Cervantes inculto. Es que mm. son cosas que bueno, No, y en hemos fin, tenido pues además, aparte de buenos escritores, hemos tenido también unos grandes intelectuales. La Escuela de Salamanca, que no se le ha reconocido toda la obra que ha hecho, porque de hecho, incluso yo he hecho un vídeo sobre eso, sobre la teoría económica, y la teoría económica que se ha considerado, por ejemplo, de Adam Smith, que era, digamos, anglosajón, ¿no? Y todo este tipo de cosas, pues bueno, de la Escuela de Salamanca esas teorías ya estaban como 100 años antes. Es decir, que de que no estaba avanzado en ciencia, pues para nada. No solo estaba avanzado en arte o en literatura, estaba avanzado también en ciencia, ujú. ¿no? Sí, claro, hombre, y no solo en teoría económica y demás, sino, como he dicho antes, para circunnavegar el mundo, pues necesitas una tecnología naval, necesitas desarrollar unos astilleros, unos conocimientos, bueno, hay cosas de mar que yo no tengo ni la más remota idea, pero que pues un barco no lo Mm, hace cualquiera, y un barco que te soporte unos cuantos meses de viaje y no se rompa, pues también hace falta cierta tecnología para los cañones, las armas, pues todo, hace falta tecnología. De todo, bueno, pues bueno, y sin ir más lejos, inventamos el submarino eléctrico, de hecho, que lo comentábamos el otro día, así en sí, sí, privado. sí. Y Mm. el helicóptero también fue invento nuestro, y bueno, tenemos mucho más inventos de ese tipo. Y Y muchas cosas. hazañas No, científicas, la expedición Balmis del siglo XIX, principios. yo, de hecho, no sé si, Javier, si he sacado una serie de vídeos justamente titulado Inventos españoles robados y trata justamente sobre esos temas. Es decir, hay un montón de inventos que los españoles, pues quizá tenemos ese defecto, que no somos, digamos, demasiado codiciosos, ¿no? Por lo menos de manera tradicional. Últimamente un poco sí, pero me refiero lo que es su historia, ¿no? Y hemos hecho grandes inventos y luego se ha llevado el mérito a otros porque han sido los que lo han comercializado. Y, por ejemplo, la teoría esta de la circulación de la sangre, pues era un español. Y luego el mérito se lo ha llevado otro. La anestesia epidural, pues igual fue un español, también se le llevó el mérito a otro, ¿no? Es decir, ha habido grandes logros, pero luego, como no hemos tenido incluso la máquina de vapor, no sé si estarás de acuerdo, yo me imagino que tú en el colegio habrás estudiado que lo hizo un inglés, pues lo hizo Sí. un español, ¿no? Me imagino que estarás al tanto de, fue Jerónimo de Ayans y además la usó en las minas de las Españas.
como 70, 80 años antes de que la inventara, o sea, de que la redescubriera el otro, ¿no? O sea, me parece que hay que poner en su lugar a los héroes, ¿no? A los héroes que hemos tenido y a los inventores y, bueno, y a todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué crees que sería, digamos, importante, digamos, recuperar de nuevo ese orgullo nacional? Cuando me refiero a nacional no me refiero solo a nivel de España peninsular, sino a nivel, digamos, de todos los países hispanos. Que yo creo que no solo somos nosotros los Sí. que tenemos la autoestima baja. Si te vas a Perú, te vas a Chile, Argentina, están todos pensando que, bueno, ojalá hubiésemos sido Estados Unidos, ojalá hubiésemos sido como los ingleses, bueno, y tienen, sin embargo, una rica historia, ¿no? Tanto cuando con nosotros como después, ¿no? Mm, Claro, igual a los países hispanoamericanos les pasa igual que a España. Y es que se lamentan de haber tenido esa madre y ese padre. Tienen una Mm, opinión de sí mismos pues bastante nefasta. Pero volvemos a lo de antes. Si tú empiezas pensando que tu padre es un violador y tu madre es una delincuente y que, y que te estuvieron explotando y que por eso no progresas y te crees las mentiras del enemigo, pues sí mm, pasa que después de las secesiones de los países hispanoamericanos, que no independencias, pues estuvieron combatiendo entre sí, estuvieron con una deuda impagable con Inglaterra y no han levantado cabeza desde entonces, desde hace 200 años hasta ahora la mayoría de ellos. Ya se encarga Estados Unidos, por cierto, también de que no sí. levanten cabeza, no lo vayan a hacer nunca. Entonces, sí, ellos están, uno puede estar muy orgulloso de sus países, me parece estupendo, Mm, pero recordemos que no hace falta que nos quedemos solo en nuestros países. Formamos un imperio, el mayor imperio de toda la historia de la mm, humanidad, y fuimos poderosos porque estuvimos unidos. Si en el momento que volvamos a estar unidos, pues actualmente, igual que se están haciendo los BRICS y la Commonwealth y todos estos bloques, pues, ¿por qué no también un bloque hispano? No sé mm, si un segundo imperio español, no sé si un imperio hispano, no sé si una confederación de países iberoamericanos o lo que fuese, me es igual, mm. pero hay que unirse de alguna manera. Y en el momento que estamos unidos tenemos recursos, tenemos población, tenemos ejército, tenemos ¿cómo se llama? ¿Geopolítica te refieres? O... Geopolítica, no, la situación geográfica digo que es Ah, sí, eh, claro. bastante, pues, Europa, África, América y Asia también. Digo, Mm, tenemos todo el mundo de sí, sí. acción. Entonces, un país en vía de desarrollo con muchos recursos, con mucho potencial, con mucha población. Bueno, seríamos una buena potencia mundial. Eso nos respetaría bastante. Lo que pasa es que, pues, como hemos dicho antes, si estamos peleados entre nosotros porque tú me robaste el oro, porque tú es que no sé qué batalla del año 1850, así no se va a ninguna parte, no Mm. vamos a estar unidos nunca y no vamos a ser fuertes nunca. Y creo que esa supuesta alianza en un momento de darse, pues no tiene que estar encabezada sino por España, porque esa alianza, esos países existen todos gracias a España, solo gracias a España. Entonces tiene que ser España la que vuelva a encabezar, por lo menos en un momento inicial, esa alianza. No va a ser Perú, no va a ser Paraguay, tiene que ser España a la fuerza. Y para eso primero España tiene que ser un país grande, independiente, fuerte y potente industrialmente. Si no, pues no hay nada que hacer. Bueno, no hace mucho lo fuimos, en parte, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de Europa? O sea, de la Unión Europea me refiero, no de Europa como algo cultural. ¿Piensas que, digamos, ha sido una estrategia el que nos metamos en Europa para tenernos, digamos, sometidos sin soberanía nacional? ¿O piensas que, digamos, ha habido buenas intenciones aunque luego se haya llegado al punto en el que estamos? Pues la intención puede ser buena. Si se trata de una unión comercial para fijar los precios del carbón y del acero, pues puede estar bien. Pero en el momento que te regulan hasta los tapones de las botellas y que tú tienes que arrancar tus olivos Mm, para poner placas solares, pues ahí ya hay un problema gordo. Y es que no somos ya mm, países independientes y que la Unión Europea no es una unión comercial para beneficiarnos a todos, sino que es un entramado político para beneficiar al final a Francia y a Alemania. Entonces, ¿qué sentido tiene estar en un sitio en el que no se nos respeta y que nos ha venido fatal el desmantelamiento de la industria en España en los años 70, 80, 90 hasta ahora, gracias a PSOE, en gran parte, por cierto?
Entonces no nos ha venido nada bien estar en Aunque han algún... contribuido todos, ¿eh? Eso hay que decirlo también. Que han Sí, contribuido sí, claro. todos a desmantelar la industria y bueno, ya está hasta incluso el sector primario, ¿no? Que Sí, ya si no tienes sector primario, pues ya me puedes decir, ¿no? ¿Dónde vamos a acabar? Porque estamos ya al estilo de Haití, ¿no? Sin industria ninguna y sin sector primario, sin pesca, sin nada, ¿no? En fin, también hay una cosa que me interesa y de las cosas que tú has dicho en tu vídeo, creo que algo que deberían de conocer nuestros oyentes es ¿por qué piensas tú que, digamos, España ha entrado al trapo de los enemigos y ha llegado a la situación actual con ese hedonismo, ese individualismo, esa falta digamos, de lealtad hacia los pares, digamos, a tus iguales, ¿no? Ese amor, digamos, por lo material, excesivo, ¿no? Porque siempre, a ver, hay que tener un amor a lo material, pero dentro de lo razonable, ¿no? En los límites, ¿no? Entonces, eh, mm, ¿por qué piensas que ha sucedido todo eso? ¿Cuál es el papel del catolicismo en todo esto? ¿Cuál es el papel de la masonería en todo esto también? Eh, lo digo por no irnos tampoco demasiado por la rama porque es un tema muy extenso y bueno, tú lo has tratado en muchos vídeos, el tema este del catolicismo como una parte central, ¿no? Porque al final España no fue un imperio como cualquier otro, ¿no? Fue un imperio evangelizador, ¿no? Y digamos, pues tuvo, de hecho muchas veces no tenía ejército en bueno, en muchos territorios, ¿no? Eran misiones. Por tanto, digamos, se puede decir que el catolicismo, la Iglesia Católica, ha tenido mucho peso en lo que ha sido la identidad española, ¿no? fundamental y prescindible. España sin el catolicismo no es nada. Y España no podría haber hecho lo que ha hecho históricamente si no es por el catolicismo. Y el catolicismo tampoco sería nada más que la religión del centro de Italia y ya está, si no fuese por España. Entonces, Mm. todo eso que has comentado, que está muy bien dicho y observado, pues creo que se debe al proceso de ateización de las sociedades, en concreto pues de Europa, en el que pues, el cristianismo está en retroceso, se ha criminalizado al cristianismo en todas sus vertientes, también el protestantismo y demás. Entonces estamos haciendo sociedades completamente ateas que viven de espaldas a Dios y creen que las consecuencias, que no hay consecuencias a sus actos personales me refiero. Mm. Por tanto, si no vas a tener que dar cuentas a nadie nunca de nada de tu vida personal, tú puedes cometer toda clase de tropelías, de vicios, de desórdenes que no pasa nada. Y eso vemos cómo ha dado en la disolución de las sociedades. Ya no hay unas normas comunes que rijan nuestra vida común, que todos las reconocemos y más o menos las llevamos a cabo. Ya no hay nada que nos una, ya ahora todos son babeles. Hay cientos de razas, cientos de culturas, cientos de lenguas, cientos de comidas, cientos de maneras de vestir, cientos de maneras de pensar, entonces ya esas sociedades ya no están cohesionadas, ya no hay nada, ya no hay una argamasa que una solos ladrillos y por tanto esto es bastante anárquico en ese sentido. Por tanto, pues la pérdida de valores, la pérdida de virtudes, la pérdida de preocupación por hacer las cosas bien, porque en algún momento has de dar cuenta de tus actos. Y eso hemos visto que pues, se traduce en algunos países en tener prostitutas en escaparates en la calle principal, como pasa en Bélgica y demás. Y bueno, el OnlyFans y las drogas y todo esto que vemos. La Lo de corrupción la política droga también en gran parte. es un tema muy curioso, ¿no? Porque nosotros aquí en España no hemos tenido drogas, bueno, aparte de las típicas, ¿no? Del alcohol y el tabaco, aquí en España prácticamente no ha habido drogas hasta hace muy poco, ¿no? O sea, ¿no te resulta curioso el tema este? Sí, sí, es verdad. Yo tampoco soy un conocedor de las drogas, nunca me he drogado. Pero, pero Sí, yo porque si no, le preguntas a tus padres, en claro. su época, cuando eran jóvenes, no había drogas. Bueno, más aquí en los pueblos. Yo en los pueblos, pues en Madrid y Valencia y Barcelona y estos sitios pues, de la movida y demás, pues a lo mejor sí. Pero aquí en un pueblo, Mm. ¿qué droga vas a meter? Yo no recuerdo que mi abuela me dijese nunca que en su juventud la gente iba a drogarse o que estaban consumiendo. No recuerdo que nuestros abuelos
tuviesen la droga muy presente. Estoy hablando de años 50, años 40, evidentemente, pues todo eso era completamente anecdótico, eso no Es que existía. a mí me suena, vamos, yo por lo que he hablado con la gente y demás, tampoco esté tratando este tema en particular, ¿no? Pero me suena de que empezó todo esto con el tema de la movida madrileña, es decir, sobre los años 80, decía antes, bueno, años 80, incluso quizá un poquito antes, ¿no? Pero digamos, en los años 50 y eso, sí, la gente a lo mejor se cogía cogorza, había incluso alcohólicos, pero no había drogas como tal, ¿no? Es decir, no consumía la gente opio, ni consumía cocaína, ni consumía hachís, ni Ni consumía ese tipo de cosas. fentanilo, ni todas las mierdas que hay ahora que son de laboratorio puro y duro. Eso evidentemente no existía en la época de nuestros abuelos. Era imposible. Entonces, bueno, pues todo eso daba en consecuencia que la sociedad, por tanto, fuese un poquito más sana de lo que es ahora. Sí, estaban los borrachos, y los ha habido siempre y siempre los va a haber. Pero no tenías a nuestros abuelos de pequeños meterse marihuana o cocaína o lo que fuese con 15 años, como sí que pasa ahora. Mm. Es una diferencia importante. Y mi pregunta a todo esto, no sé qué es lo que pensarás tú, pero creo que es un tema muy interesante. ¿La droga es causa o efecto de la falta de valores? Es decir, ¿se introducen las drogas para arruinar a la sociedad moralmente o precisamente porque está arruinada moralmente se meten las drogas? Buena pregunta, y no te sabría decir. Es que a mí, por eso te lo comentaba, lo de que España ha empezado muy recientemente con el tema de las drogas y con en muy pocas décadas, y a mí me suena más a un plan, igual que pasa en todo Occidente, se ha inundado de drogas porque Estados Unidos tampoco tenía muchas drogas en los años 20. Y fíjate hoy, hoy en día, es decir, es que es una cosa común a todo, y no es porque no existieran las drogas llevan existiendo miles de años, ¿no? Entonces, es curioso cómo se ha acelerado durante el siglo XX el acceso a las drogas, y yo la verdad es que tampoco tengo muy claro, ¿eh? Si es, eh, digamos, te lo pregunto por si tú lo has pensado alguna vez y si tienes alguna reflexión al respecto, tú que, digamos, le das bastantes vueltas al tema este de la ética y de la moral, que creo que es algo central. Yo la verdad es que no lo tengo muy claro, pero no sé si tú has pensado sobre este tema un poco o la impresión que tienes ahora mismo sobre ese tema. No sé Pero es si que nos puedes... nunca había pensado en eso. Yo creo que quizás son cosas que han venido de la mano. No sé si por casualidad o no sabría decirte, pero no sé, pero sí que había, claro, es que al final todo tiene sentido. Que en España haya habido un proceso de atización de los años 70 hasta esta parte, pues facilita más que la gente pues tenga a disolverse en cosas inmorales, puesto que, como hemos dicho antes, no va a haber, no vamos a tener que dar una explicación más tarde y qué es lo bueno y qué es lo malo lo decide cada uno. Entonces, pues yo Mm, puedo drogarme y eso estaría bien y no hay ningún problema. Eso un católico no lo dirá jamás, no lo dirá jamás. Y alguien de cultura católica pues tampoco lo podrá decir, pero en el momento en el que haces una sociedad sin valores, sin moral, sin alienada, pues es más fácil que sea propensa a consumir ciertas cosas importadas desde mm. el exterior, por supuesto. No lo había pensado nunca eso. Es que a mí hay un hecho, yo me imagino que tú lo habrás escuchado, he hecho un par de vídeos sobre ese tema, y es los ingleses, que son justamente nuestro antagónico de toda la vida, ¿no? Bueno, de toda la vida tampoco, para ser sincero, es decir, más o menos los 500 últimos años aproximadamente, antes no eran enemigos. Pero bueno, a lo que voy es que ellos cuando fueron a China intentaron hacer drogadictos a los chinos y se desencadenó la guerra del opio 2 veces, ¿eh? O sea, es que yo no sé qué pensar, si es algo intencionado para someter a la sociedad o es algo fortuito, porque teniendo el precedente de las dos guerras del opio en China por los ingleses, justamente, Sí, claro, tiene sentido. da que pensar, ¿sabes? Puede ser que sea algo de ese estilo, sí. Bueno, y una cosa, Javier, ¿cómo entraste en este mundo, digamos, del hispanismo? ¿Cómo te empezaste a interesar por este tema? ¿Cómo fue la cosa?
Sí, pues yo siempre me ha gustado España, tampoco he sido muy tal, pero siempre me ha gustado España desde niño. Entonces, cuando ya empiezas a crecer, pues empiezas a leer más y a documentarte por tu cuenta, no por lo que te enseñan en la escuela, que si no yo Mm. sería progre ahora mismo y leyenda negrista a tope si mi fuente de información fuese la educación pública y lo que dicen en televisión. Entonces, cuando uno empieza a leer, a leer libros, a ver vídeos de YouTube también, a tener sus debates en Internet, etcétera, pues te das cuenta de las cosas. Te das cuenta de las cosas. Inevitablemente, pues terminas siendo hispanista, de algún u otro modo, reconociendo la importancia de la historia española. Y eso fue un poco mi caso. Yo la primera vez que tuve constancia de los tercios fue Mm. gracias al cuadro de Rocroi de Ferrer Dalmau y no lo vi en clase, lo vi por internet y digo, ¿cómo es esto? ¿Qué son los tercios? Me empecé a informar y desde ahí hasta ahora. O sea que ese Entonces, puede ser el desencadenante, digamos, que te hizo clic, ¿no? seguramente si fuese, no conocía los tercios, entonces fuese ese el desencadenante, seguramente sí, o uno de ellos de aquellos años, de hace unos 10 años o un poquito más. Entonces, sí, digamos que al final empecé a ver que la historia española pues era bastante interesante, que teníamos muchas cosas Mm. increíbles de hazañas que dices, ¿cómo puede ser que tengamos esto y no haya 20 películas sobre Mm. Cartagena de Indias, lo de Blas de Lezo, lo más conocido? Pues no hay una película sobre ello. O la Reconquista, o sea, O un la Reconquista. país prácticamente desaparecido y que vuelve a emerger y se convierte en un imperio. O sea, Ujú. eso, yo no sé si eso ha existido alguna vez en la historia. No me Pues suena. no, no me suena, no me suena, Mm. no me suena. Y no Y se ha hecho que películas además, prácticamente sobre el tema, ¿eh? A mí una de las cosas que me da mucho coraje, no sé si te pasará a ti, que cuando miramos el tema de Hollywood, en la mayoría de las ocasiones, lo que hacen es que nos ignoran. Es decir, por ejemplo, ¿cuántas películas ha habido sobre la guerra de la independencia de los Estados Unidos? Y no se menciona que el papel de España fue principal, es decir, sin España, sin el apoyo, digamos, de espionaje, sin el apoyo, digamos, de infraestructura, sin el apoyo, digamos, económico y, digamos, logístico, Estados Unidos no se habría independizado, por lo menos en esa fecha. A lo mejor 100 años más tarde, pues sí, pero en esa fecha no. Y sin embargo, no verás ninguna película hablando de eso. Es increíble, pero ni siquiera de pasada, ¿eh? Ni siquiera decir, bueno, es que hemos quedado con el ministro de España. No dices nada, ¿sabes? Y me resulta, vamos, impresionante. El descaro, ¿no? últimamente se está empezando a reconocer un poquito más, pero tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho, tampoco mucho. El mérito, si tienen que reconocer algo los estadounidenses a potencias extranjeras, es a Francia. Y después ya sí eso Mm. a España, cuando Francia no hizo nada comparado con España, por cierto. Mm. De hecho, eh, la Catedral de Málaga, que está en Manca, pues le falta una torre. Ese dinero se destinó a la campaña de Estados Unidos, se mandó para allá ese Ah, dinero. no lo Y, y y bueno, y tantísimas cosas más. Se mandaron 11.000 hombres a combatir allí, dinero, millones de libras. Fue una barbaridad, un esfuerzo importante por parte de España. ¿Y cómo no lo pagaron, eh? Y eso es Eh, que eso te iba a decir. Yo no sé si nos vino bien o mal ayudarles, porque después, ¿qué? 100 años después, acabaron con nuestro imperio, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, 100 años no, después. y con la Florida nos presionaron también mucho para que se la vendiéramos y al final ni siquiera nos pagaron a cambio. Es decir, todavía estamos esperando el dinero, ¿sabes? que, es que es acojonante. Y Es a mí, muy, por ejemplo, lo de Piratas del Caribe es una cosa que además me da mucho coraje porque te pintan siempre a los españoles como si fuesen retrasados mentales que solo se dedican al fanatismo como si fuese un talibán, pero del cristianismo y que, yo qué sé, y que lo único que quieren es oro y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, es una cosa que cualquiera que nos vea desde fuera, pues pensarán, pues mira esta gente cómo son, ¿no? O sea, sí. No, al y a final es pesar de una. todo tampoco tenemos mala fama afuera, ¿no? No, no, al final hay una escena de Piratas del Caribe que están en la fuente de la eterna juventud o algo así, y Mm. llegan los españoles, ahí todos basados con sus bigotillos, morenitos, tal.
y dice algo así como que nadie puede dar la vida eterna salvo Jesucristo. Y mandan destruir el sitio, ¿no? Entonces ahí quedan súper basados. La trama de la película se centra en encontrar ese sitio y una vez lo encuentran llegan los españoles y lo destruyen, porque solo Dios puede dar la vida eterna, o sea, basados. No Es salimos que mal. justamente estaba pensando en esa escena. Cuando estaba Claro, pensando en Pirata del Caribe, estaba pensando en eso. Digo, pero bueno, se puede ser más sinvergüenza con respecto, es decir, más sinvergüenza el que ha hecho la película, ¿sabes? Porque dice, tío, pero es que nos están dejando de una forma no, en pero no está plan. mal, ¿eh? No está mal. O sea, no salimos mal parados. Para los católicos no salimos mal parados. Estamos bien en esa escena. Ellos a lo mejor lo hacen como que fanáticos, no sé cuántos, pero es que es la postura correcta frente en esa situación, la que tomamos los españoles en esa película. O sea, que no nos dejan mal. Ellos creen que sí, a lo mejor, pero nos dejan bien, de Claro, hecho. la intención, desde luego, es esa, ¿no? Es decir, pues mira, esta gente son como talibanes, ¿no? Es decir, que ni siquiera dialogan y directamente a destruir todo, ¿no? O sea, es como una cosa, yo qué sé, es que no hay una vez que no hagan lo mismo, ¿sabes? Es una cosa en videojuegos también. No sé si conoces el videojuego este de Uncharted, Sí. que era también, bueno, el primer episodio, ¿no? Porque luego hay otros, por lo menos dos que yo conozca más, que se centran en otras historias, ¿no? Pero en el primero era del Dorado, me parece, y bueno, dejan ahí a los españoles como, yo qué sé, como si fuesen el Gollum prácticamente. De hecho, los bichos que aparecen son españoles transformados por una maldición, no sé qué historia, y parecen Gollum del Señor de los Anillos. Así Joder. andando a cuatro patas, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, es que nos dejan de una manera, pero me resulta curioso que no hemos creído nosotros más la propaganda de la leyenda española, o sea, la leyenda negra anti-española, perdona. Quizás no lo hemos creído nosotros más y nuestros, digamos, hermanos espirituales, por llamarlo de alguna forma, de Hispanoamérica, no lo hemos creído nosotros más o la hemos interiorizado más que, por ejemplo, otras culturas como, por ejemplo, los rusos o en Oriente Medio, nosotros tenemos muy buena fama. Ujú. Sí. Tenemos muy buena fama. Es decir, ellos tienen mejor, digamos, imagen de nosotros que nosotros de nosotros mismos, ¿eh? Exceptuando los anglosajones, que los anglosajones tienen muy mala imagen de nosotros. Pero si tú te sales de ese mundo, del mundo anglosajón, y te vas a otros países terceros, tenemos muy buena fama. Tenemos muy buena fama en Irak, tenemos muy buena fama en Libia, es decir, incluso en los países estos musulmanes tenemos muy buena fama. Tenemos muy buena fama en Rusia, tenemos muy buena fama en China, tenemos muy buena fama, bueno, en Japón no tanto, pero bueno, en general tenemos buena imagen. Mm. Y resulta curioso que nosotros justamente pensemos de nosotros mismos, es decir, no ha calado la leyenda, quizás porque, no lo sé, quizás porque han orientado, digamos, esa propaganda hacia nosotros mismos, ¿no? Mm. Hacia ese sentido, ¿no? Hacia ese sentimiento, digamos, de destrucción. Mm. Sí, curioso lo que dices porque es verdad. También es verdad que nosotros no invadimos Rusia, no invadimos la India, no invadimos China, no hemos invadido esos países, entonces no tendría sentido que nos odiasen a los españoles. Como sí que Sí, podrán pero odiar a Inglaterra, por ejemplo, que les tiene la cruz hecha. China, por mm, ejemplo, sin ir más lejos. Por motivos históricos evidentes, como corresponde, y que algún día por los chinos, sin duda, se lo van a cobrar. Sin duda, se lo van a cobrar. Pero vamos, sí. eso está Yo lo clarísimo. creo también, lo creo también. De hecho, hice un vídeo sobre eso. Digo, verás tú los chinos, la que van a, si se van a cobrar bien cobrado las dos guerras del opio. Mm. Es lo que hay que hacer. Yo que ellos haría exactamente lo mismo. Y a Estados Mm, Unidos, como imperio hegemónico, pues le quedan 10 años, 20 años. China se lo va a comer. Pues solo por mm. población y por potencia industrial, a Estados Unidos le queda muy poco tiempo como potencia mundial. Bueno, va a seguir siéndolo, pero oye, las cosas ahora se hacen como digan los chinos, no como va a decir Estados Unidos. África es de China, Hispanoamérica es en gran parte de China también. Gran Es parte de una Asia pena, es ¿eh? de Que nos China. hayamos dejado comer el terreno, ¿eh? De esa forma. Pues hombre, porque es que España de hecho dejación de funciones, entonces han llegado Sí. los chinos a un campo de conquista. Entonces, claro, para adelante, pero es que es lo que hay que hacer, es lo que todos los países Mm. tienen que hacer. Claro. Y China pues está sabiendo jugar sus cartas. Y ahí, claro, a ver qué papel puede jugar España con los chinos.
Porque, claro, partimos de una base en la que los españoles con los chinos no tenemos ningún problema históricamente. Mm. España está llena de chinos. Muchos chinos saben hablar español y conocen la cultura española y les gusta mucho el No, pero flamenco, los incluso toros los y de así. China, los que están en China viviendo, Claro, también aprenden muchas cosas, aprenden el español, ¿eh? exactamente. Solo por el Mm. español, que lo hablan más de 600 u 800 millones de personas en todo el mundo, pues ya tenemos ahí una baza importante. Nada comparable con el chino, que lo hablan más de 1.000 millones de personas. Por supuesto, el chino lo habla Lo que muchísima pasa es que más el gente. chino yo creo que tiene un importante problema Sí, respecto al idioma, me refiero, de imponerlo a otros países porque es un idioma muy difícil de aprender y de escribir. Entonces, una cosa que tú lo aprendas desde pequeño y otra cosa es como un segundo idioma, no sé yo hasta qué punto van a tener éxito. Digamos, incluso siendo potencia, lo van a tener difícil por la dificultad del idioma, no por otra cosa. mm, Si fuese un idioma como el francés o como el español, pues seguramente dentro de 20 años estaríamos hablando ese idioma. O sí. sea, no te quepa la menor duda. Pero es que el chino es muy difícil, ¿eh? Muy difícil de escribir, muy difícil de pronunciar, muy difícil de entender la estructura. Como, vamos, yo lo que he estudiado de manera superficial, ¿eh? Tampoco soy un experto en el, Sí, en el tema. yo pienso que quizás sea más fácil que los chinos acaben aprendiendo inglés y español, que son las dos lenguas así mayoritarias de Occidente, y comercien con nosotros pues en inglés y español. Porque que un occidental, que un europeo aprenda chino es muy complicado, muy difícil. Mm, Es otro mundo completamente distinto. Y a ellos los idiomas pues parece que más o menos se les da relativamente bien. Entonces seguramente se adapten ellos en nuestra lengua para comerciar y este tipo de cosas. mm. Parece igual, Sí, además, pasa a mí una de como, las cosas que me gusta de China como el es árabe. justamente esa. Sí, dime. No, que pasa igual que con el árabe. No te enteras de lo que te están diciendo los moros. Ellos sí te entienden a ti, pero tú a ellos no. Entonces es como otro mundo igual distinto. Lo cual Mm. es una desventaja para Europa, claro. Porque ellos sí La saben forma lo de que tú estás escribir, diciendo, pero la forma de escribir el árabe también le pasa eso, ¿no? Que tiene una escritura. Bueno, me imagino que también será hacerse a la escritura, ¿no? Es sí, decir, lo que pasa es que nosotros, claro, tenemos muy pocas letras en el alfabeto y entonces eso es una ventaja a la hora de aprender las cosas. Y el chino, si no recuerdo mal, era en torno a 80.000 caracteres, ¿eh? O sí, sea sí. que, aunque a lo mejor, imagínate que 15.000 son los que te hacen falta para el día a día, ¿no? Pero bueno, que sigue siendo una pasada, ¿eh? Mm. Yo no sé si sería capaz de aprenderme ni siquiera 2.000, ¿eh? Yo no. Me está costando con el inglés, imagínate si me tengo que aprender ahora chino, pues. O árabe, o. Sí, Déjate, sí. déjate. No me veo. No me Bueno, veo. y una cosa, Javier, ya por cerrar un poco el programa. Sé que es una pregunta difícil, pero bueno, simplemente quiero que me des un poco tu opinión sobre cuáles serían las soluciones para revertir el tema este de la leyenda negra y el hacer esa Commonwealth, digamos, hispana, en la que, bueno, si España tiene que liderarlo, pues que lo lidere, pero si no, pues por lo menos que seamos una confederación en la que podamos apoyarnos unos a otros. Bien, pues primero, como todos los problemas, los políticos. Hay que acabar con la casta política, sobre todo del PSOE. También del PP, pero sobre todo del PSOE. Y después, pues, de los partidos separatistas que hay en España. Después de ello, tomar el control de los medios de comunicación y de la educación. O sea, se va a celebrar el 12 de octubre bien. Y todos los periodistas que hablen mal, pues van a estar mal vistos y censurados. Todo lo que han hecho ellos con nosotros, pues ahora hay que hacer lo mismo nosotros con ellos. En las escuelas se va a enseñar la historia española. Todo ha ido hacia mejor con España históricamente. No hemos sido un desastre. Hemos hecho cosas buenas. No hemos sido santos, pero hemos hecho cosas Bueno, que de buenas. hecho ha sido así. ¿Qué ha hecho sido así? Exactamente. Entonces, y una vez tengas los políticos que dejen de dar por saco con la leyenda negra y la educación y los medios de comunicación pues empiecen a hablar bien de España, pues metes dinero a fundaciones hispanistas en Hispanoamérica y en otras partes del mundo. El Instituto Cervantes está muy bien, pero hay que hacer que funcione mejor. Eh, un buen cine español que se traduzca a otros idiomas, al inglés, al francés, al alemán, lo que sea. El cine es propaganda pura. El cine es Mm. pura propaganda.
Y bueno, pues ya en cuanto tengas esas dos o tres cosas, pues la opinión pública irá cambiando hacia el otro sentido. Ya estamos viendo con María Elvira Roca Barea, con José Javier Esparza, con Gonzalo Rodríguez, pues están saliendo autores, tenemos ya autores desde hace algunos años que están haciendo libros sobre hispanismo, cada vez más libros, se sigue vendiendo, cada vez hay más mercado, perdón. Esto quiere decir que a la gente le interesa, que hay un público que está cambiando la opinión general sobre la historia de España y la opinión que los españoles tenemos de nuestro propio país, lo cual, pues innegablemente, pues en unas décadas, en unos años, unas décadas, pues será que el sentir mayoritario de la población sea que viva España y si te molesta es tu problema. No vamos a pedir perdón por estar orgullosos de nuestro país. Y en Hispanoamérica también hay un sentimiento favorable hacia las Españas en general, no solo con respecto a España, sino con respecto a los países vecinos, ¿no? Que normalmente se andan a palos en muchas ocasiones. A mí me resulta una cosa muy graciosa y curiosa a la vez. No sé si te has fijado que nosotros, los hispanos, en general, y los hispanoamericanos igual, ¿no? En general, andamos siempre a palos unos con otros. Este es que me robó la tierra de no sé qué. Es que esta gente son unos chulos. Es que esta gente son unos brutos. Es que estos son muy indios, ¿no? Es que los otros son muy blancos. Y como que se andan con trifulca, ¿no? Pero luego resulta que quedamos, por ejemplo, para una cuestión de trabajo, nos vemos, coincidimos en un país tercero, como puede ser, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda o los Emiratos Árabes Unidos, y da la casualidad de que hay una conexión automática que se produce de manera instantánea y resulta que como si fuéramos del mismo país. O sea, es un hecho bastante curioso. Es decir, mientras estamos en casa, estamos despotricando de los demás, pero cuando estamos en otro país que no es ni el de ellos ni el nuestro, pues resulta que se produce esa conexión, ¿no? Quizás, pues, si pudiéramos trasladar eso que sucede cuando estamos en un tercer país a los países en casa, digamos, hacerlo en casa, pues las cosas, ¿no? Cambiarían, ¿no? Por lo menos el sentir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Al final, pues uno echa de menos su casa cuando no está en ella. Cuando está en ella, pues se pelea con todo el mundo. Cuando te vas fuera, pues dices, joder, qué bien me vendría ahora mismo una cervecita y una tapita de jamón en este sitio que no hay nada. Y bueno, pues sí, al final, pues la cabra tira al monte y quieras que no, pues el hablar español y el beber vino y el tener más o menos un mismo humor y una misma cosmovisión y tener la misma religión, etcétera, pues quieras que no, pues y además los latinos, que somos también españoles, y somos principalmente los españoles, los latinos, pues somos Ujú. así mucho más cálidos, digamos, que los nórdicos. Entonces, pues, al contado hacemos amigos, al contado hacemos una pequeña comunidad. Está bien ser español y ser hispano, no está mal. Mm. Bueno, y una cosa que me he acordado ahora de un vídeo que grabaste desde Estados Unidos, ¿cómo fue la experiencia ahí desde el punto de vista, qué es lo que viste? Es decir, porque me imagino que contactaste con gente que eran hispanos, pero me imagino que también contactaría con gente que fuesen locales, ¿no? De allí, ¿no? O no, no lo sé. Sí, sí, sí. Pues es curioso, es curioso. Hay bastantes choques culturales, desde la propina hasta la Mm, lengua, ¿no? O sea, es bastante... Sí, tiene sus cosas. Y también en el sitio en el que estuve yo, California, pues no es lo mismo que si estás en Tennessee, por ejemplo, o mm, en, yo qué sé, o en cualquier, en Nevada o en cualquier otro estado de por allí. Pero quieras que no, pues sí que hay diferencias culturales bastante gordas. mm. Nada insalvable, pero echas de menos que sean las 11 de la noche y estar con tus amigos en una terraza. Eso en Estados Unidos es impensable, eso es imposible. Bueno, en Hispanoamérica también pasa. Me refiero que es muy parecido a como en España. Sí, sí, No igual. exactamente igual, pero parecido. Yo también he estado en varias ocasiones en Perú y la gente, hombre, no te voy a decir que vayan hasta las 12 de la noche como aquí, en las terrazas, ni mucho menos, ¿no? Pero a lo mejor sí que se están tomando una cerveza en la puerta de una tienda, ¿no? Hasta las tantas. Sí, Y sí, es sí. una cosa bastante común. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cortando básicamente por el tiempo, porque tienes tú también que irte, pero vamos, ha sido muy interesante
y ha sido un placer tenerte aquí, por supuesto. La verdad es que yo creo que tienes las ideas muy claras, y vamos, es lógico que tengas la cantidad de seguidores que tienes y que tengas un mensaje que llegue a la gente, porque la verdad es que, bueno, que tienes la cabeza muy bien amueblada. Y bueno, yo por mi parte, decirte que voy a poner en la descripción del vídeo, bueno, más que decírtelo a ti, decírselo, digamos, a los que vean este vídeo, que voy a poner, digamos, referencia a tu canal de YouTube y, por supuesto, también a Twitter. Yo te sigo en ambos lados desde hace... En Twitter no tanto, porque en Twitter me echaron hace... me echaron hace 8 o 9 años y juré no volver y al final he vuelto. Pero, pero porque me cerraron la cuenta, ¿no? Tenía bastantes seguidores, tenía en torno a 6.000 en aquel entonces y me la cerraron y ya dije que no volvía. Pero bueno, en fin, que luego por una cosa o por otra, pues al final termina volviendo. Y ahí te sigo de hace menos tiempo, pero en YouTube sí que te sigo hace bastante tiempo, desde tu intervención en Aquí la Voz de Europa, quizás hace ya 2 años puede ser, o por ahí, ¿no? Sí, por ahí puede ser. Tampoco llevo como 3 años en YouTube, o sea, tampoco llevo tantísimo, pero sí. Sí, pero bueno, has aprovechado el tiempo, ¿eh? Sí, bueno, sí. Haces muchos vídeos, bueno, siempre estás abierto, ¿no? A colaboraciones, a estar en la brecha, ¿no? Y eso, bueno, pues es una cosa que se agradece, y que incluso pues, hayas decidido venir por aquí a contarnos un poco tu historia, un poco tus ideas y, bueno, y sobre todo la idea de la solución, que me parece de lo que se habla poco, ¿no? Se habla mucho de los problemas, pero de la solución al final, pues se deja ahí como en el apéndice y ya hablaremos, ¿no? Bueno, Sí, pues sí. nada, Javier, lo dicho, dejo todas las cosas para que la gente pueda seguirte si es que no te conocen, que lo dudo. Y nada, nos vemos si quieres más adelante hacer otro programa, pues yo por mi parte estaría encantado. Pues cuando quieras, muchas gracias por este ratillo. Viva España y viva Cristo Rey. Venga, un saludo, hasta luego.